Bien, volvemos a nuestro país. Ponga atención a lo siguiente. Bacterias que están presentes en el agua y en los alimentos pueden provocar enfermedades, lo sabemos, como la salmonela y el cólera. Estos microorganismos se han vuelto más resistentes a los antibióticos, por lo que urgen nuevos mecanismos para evitar la propagación de estas enfermedades. Hay un grupo de chilenos que ya trabaja para reducir la virulencia de estas bacterias. Queremos conocer más sobre esta investigación. Nos acompaña para eso una de sus protagonistas, Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y finalista además de los premios ABON. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. A ver, partamos hablando de lo que ustedes están haciendo y qué es lo que buscan exactamente, porque en el fondo estas bacterias, a través del agua, a través de las comidas, se meten en el cuerpo del ser humano y les genera estas enfermedades. Ustedes lo que quieren es que las bacterias se debiliten, que ya el agua y el alimento no contenga esas bacterias. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica es básicamente identificar cuáles son los mecanismos que tienen estos microorganismos, principalmente bacterias y también en el caso de algunos virus, que hacen que puedan generar enfermedad, es decir, que puedan contaminar los alimentos, que puedan contaminar las aguas y lo más importante es que puedan causar enfermedad en... Ahora, ¿esas bacterias están naturalmente en el agua y naturalmente en los alimentos? Sí, básicamente porque muchos de estos microorganismos que son patógenos, estas bacterias que causan enfermedad, su mecanismo de transmisión es justamente a través de las aguas y los alimentos. Ahora, en estas fechas, sobre todo cuando empieza a aumentar la temperatura, cuando empiezan también los, los lugares donde uno tiene más posibilidad de comer fuera, como es la celebración del 18 de septiembre, básicamente lo que ocurre es que estos microorganismos que están contaminando las aguas pueden contaminar los alimentos. Yeah. También naturalmente muchas de ellas se encuentran gastrointestinal de los animales que consumimos, por ejemplo las vacas, y por lo tanto cuando se produce en esta situación en donde los alimentos pueden quedar a temperaturas ambientes o no son adecuadamente cocidas o se consumen hortalizas que son aguas que no son tratadas, es decir, que pueden contener microorganismos, esto hace que aumente mucho la probabilidad de que uno al consumirla produzca una infección y por lo tanto produzca gastroenteritis, y esto a partir de las deposiciones de la persona enferma contamine el ambiente y contamine los otros alimentos. Ya, y entonces creo que es bien como vicioso en el fondo. Exacto. Aspirar a que las bacterias no se transmitan es difícil. Ustedes a lo que apuntan es a conocer cuál es el mecanismo a través del que se reproducen y por qué se han ido haciendo más violentas, además de que los seres humanos hemos ido perdiendo capacidad de combatirlas cuando vemos que los antibióticos muchas veces están teniendo resistencia. Hay varias cosas importantes acá. Una es justamente que las bacterias, no los virus, pero las bacterias se tratan muchas veces con antibióticos, pero los microorganismos, como van evolucionando, como son seres vivos, son resistentes a los antibióticos. Para las bacterias hay varias de estas bacterias que causan enfermedades, no son buenas vacunas. Por lo tanto, es importante conocer cómo estos microorganismos causan las enfermedades. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es básicamente identificar los genes que tienen estas bacterias para causar enfermedad, que son específicamente aquellos genes que van a ser utilizados por estas bacterias para producir la enfermedad. ¿Conocer esos genes qué permite? Permite dos cosas. Uno, saber cuál es el mecanismo que estos microorganismos utilizan. De estos genes van a dar origen a proteínas que van a favorecer que el microorganismo, por ejemplo, contamine los alimentos o cause la infección en el intestino. Y además nos permite saber cómo estos genes se prenden y apagan cuando el microorganismo está causando la infección. Y al conocer el mecanismo, cómo se prende y se apaga, uno puede intervenirlo por dos formas. Uno, diseñar moléculas que prevengan que estos genes se prendan cuando el microorganismo los necesita y por lo tanto puede generar otro tipo de terapias que son, digamos, alternativas a los antibióticos, y por otra parte uno también puede identificar aquellos genes que son requeridos cuando el microorganismo causa la infección para ahora generar bacterias que no tienen esos genes y se pueden usar como vacuna. Ah, ya, y eso también es una forma de inmunizar en el fondo frente a las bacterias. Exacto. ¿Y también mejorar los antibióticos? Porque tú me dices terapias complementarias a los antibióticos, pero no sé si se pueden hacer nuevos antibióticos a los que ya no sean resistentes. Totalmente. Al conocer básicamente los antibióticos cómo funcionan, van a atacar partes del microorganismo que solamente están en las bacterias y que no están en nuestras propias células. Entonces, todos los antibióticos funcionan de esa manera, pero como se han ido haciendo resistentes los microorganismos, básicamente necesitamos identificar nuevos mecanismos que están presentes solo en las bacterias para atacar esos y que sean específicos contra los microorganismos y no contra
nuestras propias ¿El células. objetivo, por ejemplo, de los antibióticos es matar a esas bacterias? ¿Que en el fondo dejen de propagarse? Exactamente. El antibiótico tiene la función de, por una parte, matar al microorganismo y también reducir la, digamos, la eficiencia con la cual se está reproduciendo en el ser humano. Ya, pero eso es lo que no está funcionando en el fondo. Exacto. O sea, hay que parar a este microorganismo antes. Exactamente. Ya, ¿y ustedes qué tan cerca están? Porque una cosa es que están estudiando el mecanismo a través del cual estas bacterias se propagan, pero ¿qué tan cerca están de ya conocer a cabalidad ese mecanismo en que haya soluciones para que las bacterias no se sigan propagando? Exactamente. Una de las cosas interesantes que estamos haciendo en nuestro laboratorio, principalmente por un grupo de bacterias que causan gastroenteritis, es conocer grupos de genes que son requeridos para que la bacteria genere la enfermedad y cómo estos genes se prenden y se apagan cuando el intestino las bacterias. Entonces nosotros logramos identificar algunas proteínas clave que permiten que los genes sean capaces de funcionar en el minuto que tienen que funcionar. Ya. Y por lo tanto, al conocer este mecanismo que está presente en varias bacterias que causan gastroenteritis, estamos generando moléculas que van a atacar específicamente esas proteínas para inhibirlas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se inhiben esas proteínas, el microorganismo tiene como una desventaja porque ya no puede hacer funcionar requiere para causar la infección y por lo tanto se debilita. Y al debilitarse se previene digamos, la reproducción del microorganismo y nuestro sistema inmune lo puede atacar más fácilmente y por lo tanto una bacteria que puede causar una infección muy grave porque está adaptada para el intestino ahora va a estar debilitada y atenuada. Y esto va a facilitar entonces que una enfermedad infecciosa causada por estos microorganismos pueda generar una enfermedad severa. Ya, o sea, tú le bajas el grado de gravedad que puede tener una enfermedad. Ahora, tú me hablas de este tipo de bacteria. Cada bacteria para cada enfermedad que genera transporta distintos genes, por lo tanto habría que descubrir el mecanismo de cada uno de esos grupos de bacterias. Exactamente, y en ese sentido hay, por ejemplo, familias de bacterias que se comportan de manera equivalente. Entonces, obviamente, por ejemplo, causan enfermedades gastrointestinales tienen varios mecanismos que son equivalentes entre ellas. Las que causan enfermedades respiratorias también tienen otros mecanismos. Ya, pero igual entre ellas, cuando tú hablas, no sé, de la salmonela u una gastroenteritis, también hay diferencias. También tú me dices hay tienen como diferencias. factores comunes, pero también tendrías que llegar a individualizar patrones específicos de cada enfermedad. Idealmente, para poder generar, por ejemplo, nuevos tratamientos o nuevos antibióticos que sean eficientes, por ejemplo, para enfermedades particular causadas por bacterias, por ejemplo, gastroenteritis, tú tienes que apuntar a identificar mecanismos que sean compartidos entre ellas. Ya. Entonces, de hecho, los antibióticos que nosotros conocemos día a día y los que hemos usado normalmente atacan elementos que están compartidos en casi todas las bacterias. Pero esos son los que estos microorganismos se han hecho resistentes y por lo tanto es necesario buscar en estos grupos de bacterias algunos mecanismos que son compartidos pero que son específicos para las que son virulentas para el intestino. Ahora, me pregunto si esto no hace que sea como eterno el proceso, porque si ustedes descubren una forma de apagar estos mecanismos a través de los cuales funcionan las bacterias, me imagino que serían fármacos también, antibióticos, Exacto. vacunas. No puede ser que se hagan otra vez resistentes, como que tengo la sensación de que las bacterias tienen también una forma de mutar a tal punto que ya no les hace mucha Muy cosquilla. buen punto. Y de hecho, la generación, por ejemplo, de resistencia a tratamientos antibióticos es básicamente inevitable porque son seres vivos. Y como seres vivos Tú podrías generar un nuevo más. antídoto y de Exacto. nuevo tener que... Y evolucionan mucho más rápido de lo que evolucionan los organismos multicelulares, como los humanos. Entonces, estos microorganismos evolucionan muy rápido y es inevitable que se generen las resistencias. Por eso, no solamente tenemos que depender de antibióticos, sino que también tenemos que depender de algunos aspectos, como por ejemplo, medidas de prevención. Medidas prevención. Las enfermedades tanto respiratorias como gastrointestinales es el lavado de manos, es la sanitización de las aguas, la seguridad de los alimentos y también es muy importante no solamente para bacterias sino que también para virus los diagnósticos. Ahora, tú me estás diciendo, y lo hemos escuchado, que estas bacterias se están haciendo más resistentes a los antibióticos. Eso pasa inevitablemente por lo que estamos diciendo, esta capacidad como de adaptación y mutación Exacto. que tienen estos microorganismos, o también pasa por lo que tantas veces se ha advertido, que hay como un abuso en el nivel de antibióticos que estamos tomando. Hay gente que se automedica
medicamentos, con antibióticos, gente que a veces tiene un virus y termina tomando antibióticos cuando no es necesario porque el antibiótico no actúa sobre el virus, actúa sobre la bacteria. ¿Cuánto hay de eso? De que nosotros mismos, los seres humanos, hemos ido ayudando a estas bacterias a hacerse resistentes. Claramente el uso del antibiótico, al colocarlo o al exponer al microorganismo al antibiótico, naturalmente seleccionando microorganismos o bacterias que son resistentes. Entonces, mientras más se use de manera irracional cuando no se necesita, por ejemplo, cuando tenemos una infección viral, cuando tenemos una infección respiratoria viral y nos automedicamos y utilizamos antibióticos, ahí básicamente de partida no estamos tratando la enfermedad que es causada por el virus, y segundo, estamos exponiendo a microorganismos nuestro propio cuerpo o incluso en el medio ambiente a que se hagan resistentes a los antibióticos. Por eso es sumamente importante en el caso de infecciones respiratorias los diagnósticos. Y actualmente nosotros en nuestro laboratorio generamos un método para enfermedades respiratorias que actualmente está dentro de los finalistas de la convocatoria del Premio Boni. ¿Es para qué? ¿Para poder distinguir cuando esa enfermedad es causada por una bacteria o por un virus? ¿Para poder hacer la diferencia? O sea, ¿tenemos errores de diagnóstico hoy en día? Totalmente, porque cuando se genera un cuadro respiratorio, por ejemplo, por los síntomas clínicos es difícil poder determinar si es causado. Generalmente en niños pequeños son causados por virus, pero también pueden ser las bacterias los causantes. Entonces, antes de dar un tratamiento es sumamente importante tener la posibilidad de diagnosticar. Y de hecho en nuestros laboratorios uno de los aspectos también, además de identificar los genes, generando plataformas de diagnóstico que permitan hacer diagnósticos no solamente cuando uno ya va a la urgencia o cuando ya estás en el hospital, sino que a nivel de consultorio. Entonces eso es una de las cosas que estamos desarrollando. ¿Examen específico? Exactamente. Y que pueda arrojar la bacteria tanto o el virus tanto. O el virus tanto, exacto. Y tener esa certeza en el diagnóstico, me imagino, hace que la ecuación sea mucho más perfecta o menos imperfecta como actualmente. Totalmente. Porque aquí tú tienes dos riesgos, digamos. Si no lo tratas, que la enfermedad puede ser severa, pero si lo tratas mal con antibióticos, también estás como autoatentando contra tu sistema inmune contra las bacterias. Exacto, ¿no? Y lo importante es que cuando se hace tratamiento con antibióticos pensando que es una bacteria, básicamente si no es una bacteria, lo que estamos haciendo es un mal favor, digamos, a los antibióticos que nosotros hemos generado, porque estamos dándole la oportunidad a los microorganismos que se hagan resistentes a los antibióticos. Por eso es sumamente importante tener plataformas de diagnóstico rápido y que sean accesibles a todas las personas que consulten en el minuto que se realiza la... ¿Y eso cuándo ya podría estar implementado? Porque tú me dices que lo están desarrollando. Yo me imagino que hay fases de prototipos. Exacto, actualmente nosotros ya estamos trabajando en el prototipo y estamos haciendo pruebas de validación, porque nuestros diagnósticos están orientados a que se puedan utilizar, por ejemplo, en consultorio, en donde actualmente no hay métodos de diagnóstico, sino que solamente se hace a nivel de la clínica, y actualmente, bueno, por este motivo fuimos seleccionados dentro de los 3 finalistas en salud del Boni, que es un premio a la innovación. ¿Y cuánto pasa desde desarrollar un prototipo y las pruebas clínicas hasta que hay que uno vaya a un consultorio y con una prueba, que no sé qué tipo de prueba es? Yo no sé si esto es sacándote sangre, haciéndote... Actualmente nosotros orientamos este diagnóstico justamente a la muestra más sencilla que se puede tomar, que es la secreción respiratoria. Entonces, a partir de la secreción respiratoria, es un hisopado de nariz. Ah, la nariz. Esto que sacan como con un pincel. Con un cotonito. Exactamente, tú tomas una muestra de nariz y a partir de eso, de la secreción nasal, se pueden obtener proteínas justamente de estos microorganismos, los cuales se pueden probar en una plataforma que nos puede decir rápidamente si la infección es causada por un virus y qué virus es, y además qué tan grave es la enfermedad. Ya, te interrumpí y no me quedó claro cuándo podría esto ser una realidad. Dos cosas. Efectiva. Nosotros estamos trabajando en esto aproximadamente 7 años y actualmente estamos en la etapa de prototipo, y durante el próximo vamos a hacer todas las pruebas de validación. Tenemos que esperar los brotes de invernales. Ustedes saben que los virus son en brotes durante cuando más se necesita esto. Y cuando más se necesita, justamente. Entonces, nosotros estamos apuntando a que podemos evaluar esto en varios servicios de salud y podemos ver cómo en lo que se denomina en campo, digamos, en el propio consultorio, con buenos resultados podríamos tener esto disponible a fines del próximo año, lo que sería muy bueno. Para ir finalizando y para seguir entendiendo el funcionamiento de las bacterias en el cuerpo, estamos diciendo que por regla general las bacterias se están haciendo más resistentes a los antibióticos
que por regla general también hay que distinguir bacteria de virus, pero ¿hay como patrones propios de los individuos en el organismo donde entran esas bacterias que hacen que sean más o menos virulentas, que terminen reproduciendo más o menos rápido, como el factor ambiental, el que aloja la bacteria? ¿Cuánto influye? De hecho, es muy importante reconocer cuál es la respuesta del individuo. Por ejemplo, sabemos que hay enfermedades que van a ser mucho más severas en niños pequeños y en adultos mayores, otros que van a ser más severas en personas adultos, por ejemplo, virus como la influenza, que da enfermedades muchísimo más en algunos casos en hombres jóvenes, por ejemplo. Y eso, por supuesto, es sumamente importante también detectar algunos factores que va a tener el individuo. En el caso de lo que estábamos hablando del método de diagnóstico que nosotros estamos implementando, también estamos incluyendo algunos factores que produce la persona en respuesta a las infecciones virales, para determinar cuál es el que está generando una enfermedad más o menos severa. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de las bacterias, hay algunos factores que pueden también favorecer que las enfermedades sean más severas. Por ejemplo, hay una bacteria en particular que se llama Listeria, que también se consume por los alimentos. Son mucho más susceptibles las mujeres embarazadas. Eso en alimentos no pasteurizados. Entiendo, exactamente. ¿no? Sí, las embarazadas son súper sensibles a la listeria. Puede ser muy grave en el marco. Y puede ser muy grave porque puede generar no solamente una enfermedad a nivel del tracto gastrointestinal, sino que se disemina por todo el cuerpo. ¿Y eso se sabe por qué en el fondo tu sistema inmune se pone más débil cuando tú estás embarazada? Más que más débil, tolera más, porque tiene que tolerar a un bebé que es un organismo distinto al de la madre. Entonces, esto genera en el sistema inmune un sistema de tolerancia. Y por lo tanto, las bacterias, algunas de ellas como la listeria, se aprovecha de esta tolerancia que tiene la madre generar enfermedades que pueden ser más severas. Qué interesante, ¿eh? Toda la investigación, tú me dices 7 años, ahí uno se da cuenta de cuánto demora esto, pero sin duda que tener un diagnóstico rápido va a ser un tremendo avance cuando esté hecho. Así que bueno, suerte con eso, mucho éxito. Gracias. Y gracias por ayudarnos a entender un poquitito más también el tema de bacterias y su resistencia. Que te vaya muy bien, Susi. Gracias. Gracias, un buen día. Vamos a una pausa cortita.